Hola. Hola. Gracias por venir a esta charla, conversación, conferencia, no sabemos bien cómo llamarla, que organizamos, bueno, que se titula Morder el Orden y que organizamos en el contexto de Zona Macosur, que es una de las secciones que hay aquí en la feria. Y yo estoy súper contento de que toda esta gente haya accedido y estemos aquí y podamos estar aquí juntas para charlar un poquito de algunas cuestiones. Entonces voy a hacer una presentación súper rápida. Aquí a mi lado está Mag de Santo, que es dramaturga, activista queer y licenciada en filosofía. Lía, la novia Sirena, aprendiz feminista, pedagoga y artista de performance. Por allí está Duen Sachi, que es artista, investigador, escritor, activista antirracista migra. Y por ahí está Lara García Díaz, que es activista cultural, investigadora en el Research Institute for the Arts en Amberes y miembro del colectivo feminista La Red. Y por último tenemos a William J. Simons, historiador queer feminista, ensayista y poeta de la Universidad de Southern California. Ahora Mag os va a contar un poquito, algo muy en general y muy rápido, las cuestiones que vamos a intentar tratar y luego vamos a empezar. Nos enfrentamos a uno de estos dilemas que nos enfrentamos muchas veces, que es que hay gente que habla inglés, otros no hablamos inglés, entonces vamos a tener una parte de la charla primero en inglés y después una parte en castellano y después seguramente se va a mezclar un poco todo, ¿vale? Y ya. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Juan, esta conversación le hemos llamado Morder el Orden y un poco trata, bueno, les voy a leer un pequeñito párrafo de qué va el panel. Quiere incidir en algunas prácticas que desafían el status quo afianzado en dinámicas coloniales y heteropatriarcales. Queremos discutir cómo las distintas alianzas entre arte, activismos, feminismos o pensamientos queer acaban dando forma a una serie de prácticas muy concretas que sin quizás terminar de encajar en ningún lugar, acaban haciéndose un sitio y ampliando el campo de acción, mientras inciden en algunos de los aspectos más urgentes a abordar. Pero también pensar y cuestionar cómo se da la asimilación de los discursos queer feministas en los contextos globales como hechos redituales y productivos y cómo estos habitan en espacios entre lo radical crítico y la apropiación y el expolio neoliberal identitario. Un poco vamos a tratar de ver cómo nos hacemos sitio, nuestras prácticas y al mismo tiempo cómo también el sistema del arte o el capitalismo fagocita nuestras intenciones. Vamos a estar trabajando como pensando en esa tensión. Bueno, empieza William, ¿no? Sí. No, hear me? No. Thank you. There we go. Thank you so much. And like Juan said, we'll speak in English just a little bit. And then the more interesting folks will talk. But I wanted to say, firstly, thank you so much for having me, to Juan and to Zona Mako, and thanks to all of you for being here. In thinking about how we wanted to approach this panel, not only in terms of languages spoken, but also in terms of topics covered, we decided that we wanted this to be a fluid and collaborative exchange, right? But just by way of anchoring my comments and our initial comments, I wanted to bring in the work of Laura Aguilar, who was a lesbian, Chicana, feminist, photographer, who died quite recently in 2018. So naturally, she's been on our minds in a certain way. And she really was a figurehead of the queer art scene in LA. Could we advance to the next one? And I thought it was really interesting to bring her work in, not only in the context of an art fair in Latin America, but also in terms of posing important questions about
what queer art or feminist art or even queer feminist art, quote unquote, looks like, right? Could we show the next one? So she inserted her body into landscapes, and she took lots of amazing portraits of lesbians in Los Angeles. I won't go on too long, but when we were talking about this backstage, I was sort of interested in the question of queer abstraction versus queer figuration, right? So when is queer or feminist art figurative? When is it abstract? However, you said that you were more interested in intermediate practices. So I'd love to hear more about that, queerness, feminism, and how those concepts maybe change or alter the way that we think about media and representation. Okay, so hi everyone. Thanks, as William said, to everyone for being here. Thanks, Juan, for the invitation, and thanks, Mako, for having us here, or for giving us this space today. I think when I was thinking about the panel and when we were talking about it, so as Max said, we were thinking about the alliances between art practices, feminism or queer theory, and activism. And I really like that it's a panel that it's really interdisciplinary. So we are all kind of like operating on different contexts. In my case, I am embedded in the academia. So I work a lot with research, and I think I would like to bring in the research aspect. So what would be the alliances between art activism and academia and feminism? So if this can happen, because I think what I would like to do, or just like to bring some questions, is not so much about talking about an art practices, which is like something that is operating around me, but rather how feminist or queer theory affects the way I research within academia, which is like a really established and gendered structure as well. So as I said, from one side, I think there is the idea of research as being very gendered, which means that sometimes it distances itself from the object or the subject that it's talking about. So from one side, I would like to think about this idea of distance, so what that distance means. And for me, the way feminism or queer theory affects my practice as a researcher is I understand it as a method. So as a method that I use, or not that I use, but that it helps me to maybe rethink about how to tackle this distance. So what does it mean to be a researcher, where my position is, how my values are affecting the way I research, how maybe this research can also question these values per se. So how to really shorten the distance between me and the object or the subject that I'm kind of like studying. But then from the other side, of course, you have academia or the art context as a platform of validation, right? So as something that it's kind of like validating everything that gets in gets kind of sort of validated. So what does it mean when you try to shorten the distance, but then the effect is that it can get validated? So I don't know. I mean, I didn't maybe got into your question about abstraction. I'm used to more like working on practices that work more on processes or progress. And I think, as I said before, like thinking about this distance, sometimes I try to get embedded in the practice itself. So also the idea of authority gets really questioned. Also, I think I try to apply an action research work in my own research. So really, what would that mean to publish something or to work on an art practice that it's collective, so it doesn't have like a name or an authority? So I don't know if you want to. Yeah, absolutely. I mean, I think that brings up the issue of history, right? And art history, and if we can make some sort of
if we can make a queer art history, I myself am beginning to, because I'm in academia as well, and I'm beginning to think that in a certain sense, one can only describe art through poetry. I'm feeling more and more skeptical about history. And yet I think all of us do want to feel connected to some sort of history, some sort of narrative, maybe like Laura Aguilar does. And so, yeah, this might be a insider baseball question, as it were, or a niche question, but can there be a queer art history? In some ways, or even a feminist art history. In some ways, history implies categorization, which is a masculinist, heteropatriarchal function. Yeah, and I think, at least for me, I think, like feminism and queer practices are for me a way of thinking what would be the strategic way of tackling what you just said, like how to think about like history or validation, or how to think about other ways of explaining history, what is in, what is out. I think for me, what these practices allow is to just have a sense of other forms of socialization and validation, and perception even. So for me it's just like trying to question everything, and I think that's the interesting way. I don't know, like how what you said about how poetry can help on the way you experience this idea of like creating a history or a queer history. I don't know if you want to explain a little bit more. I would be interested. Yeah, maybe. I think, I don't know. I surmise a lot of us in the room are probably art students. And I think often about the paucity of words, or the inability of words to fully capture experience. I mean, of course, we're obviously in a context where one of us doesn't speak Spanish, right? So that's obviously an instance where language plays a big part, right? And so, I don't know. But then, I always tell my undergrads to read Camera Lucida by Roland Barthes like it's poetry, right? Not necessarily like it's something that needs to be comprehended. And I don't know. I guess it's just something I'm thinking about. All the best queer art history, I think, is done by artists like Amy Sillman. I think Amy Sillman is the best writer on art there is, or Maggie Nelson. And they combine the poetic and the art historical. So I don't know. Maybe as a closing point for the English section, I think another thing that we touched upon, could we go back one? Another thing that we were talking about was the politics of location, right? And I thought that this connected in a very interesting way to Laura Aguilar's work, where her body is so forcefully rooted in one space, of course, right? But we are in the context of an international art fair, and art history and art purports to be more and more international. So I'd love to hear more about your thoughts on queerness and these politics of location. Where can we locate queerness? Can we locate queerness? Is queerness a location? I mean, I guess like one interesting point that we were also thinking about when it came to this idea of politics of location is, and again, thinking about distance and appropriation over assimilation, is what does it mean to really have this panel in an art fair in Mexico? Who is coming, who is speaking, who is participating, who is not? And why are these processes or these things happening? And how this can maybe create cracks or not, or before it gets into a strategic method, it just gets assimilated. So I don't know. I think, again, for me, I think it's very located, and it helps to dislocate. So I think it would be kind of like, always confronted within the two. So that's for me actually, these kind of practices is constant confrontation and constant questioning and constant
re-evaluation of how you are speaking, who is speaking to you, how, the words you are using, or so I think that's an interesting point, and I think that's why our practices are very interested in that sense. So I don't know, like I'm gonna. We're ready to switch over. ¿Yo? Ok, estaba pensando. Bueno, me presento, soy Mag. Tengo problemas con definirme como investigador porque, vinculando un poco con lo que estaban comentando, con lo poquito que entiendo del inglés, transité la academia en filosofía y mi cuerpo y mi subjetividad no aguantó estar demasiado tiempo ahí. Lo terminé, pero con un costo muy alto, que fue posponer mi propia identidad o posponer mis propios intereses o mis propias prácticas y mi propio pensamiento, porque como saben, la academia, por lo menos filosófica, es absolutamente eurocentrada, absolutamente blanca. Entonces, quisiera también introducir un poco qué pasa con los feminismos y qué pasa con la teoría queer, que esto se ha discutido mucho, sobre todo la teoría queer y la apropiación queer con C, en donde hay que morder el orden, en donde lo queer estaba vinculado primero con la academia anglosajona y no tenía los efectos que puede tener en Latinoamérica, pero a su vez el mayor problema que yo encontraba del feminismo ilustrado y de la teoría queer era que no eran nociones que nos podían identificar. Si bien era lo más cercano a lo que en lo que podíamos estar, al mismo tiempo nos resultaban ajenas y extrañas. Paradójicamente, los sujetos de la teoría queer son los sujetos racializados, los que hacen la revolución de Stonewall son sujetos migrantes, pero la academia o el constructo de lo que es la teoría queer nos excluye, nos vuelve a excluir. Entonces, eso como por un lado. ¿Puedo comer? Muerde, mi amor, muerde. Estoy todo el tiempo preguntándome cuál es mi nombre. Estoy todo el tiempo preguntándome cómo me llamo y en qué perfil, si artístico, si filosófico, si investigador, en dónde me inscribo. Esto me persigue. Ahora estamos con Duen, somos una pareja artística que trabajamos juntos. Estamos haciendo una exposición que también tuvimos muchos problemas y muchas dificultades para ponerle nombre a la exposición. En principio se llama La pisada del ñandú. Conocerán lo que es el ñandú, que es como un avestruz. Es un animal en extinción. Y estamos tratando de comisariar o curar como una práctica de sanación, reconocer todas las actividades y prácticas artísticas y culturales de personas que no se adaptan al binomio de género, al binarismo de género, desde épocas milenarias hasta la actualidad, en nuestro contexto sudamericano. ¿Querés comentar algo más? Chigoye, Ilia, ¿cómo están ustedes? Saben que las políticas del arte también son, del pensamiento, son políticas lingüísticas. Básicamente aquí les tres no hemos entendido una palabra casi. Les acabo de saludar en Wichí. Quería decir primero que es importante una serie
de posicionamientos y de donde uno enuncia. No somos queer, somos afroindígenas descendientes de Abya Yala, en disidencia a la colonialidad del género impuesta a través de los procesos de colonización europeos y luego criollos o de los estados nacionales. Por lo tanto, somos personas trans, travestis y no binarias, que son los nombres que nos ha vuelto a dar la academia. En mi caso, pues mi nombre, mi identidad podría ser Guayo, que en la traducción es hombre sagrado que puede procrear. Entonces, desde ese posicionamiento parten, creo, nuestras prácticas y nuestras sinergias. Como contaba Mag, creemos que la única forma de crear espacios de arte, en nuestro caso, es colectivamente. Por lo tanto, yo no digo que devenimos curadores, sino devenimos en procesos de sanación, no de curaduría, sino de cura. Muchos pertenecemos a diferentes tradiciones ancestrales. Generalmente está borrada por los procesos brutales de la imposición del mestizaje. El mestizaje es un dispositivo de poder sobre los cuerpos, sobre las lenguas y sobre las prácticas. Estuvimos ayer en el Museo Nacional de Antropología. Yo creo personalmente que el Museo de Antropología deberían llamarle a la Embajada Española. Estuvimos donde hay una serie de prácticas artísticas y espirituales. Es muy gracioso, los antropólogos siempre consideran que cualquier artefacto es directamente algún artefacto ceremonial, pero hacemos nuestras culturas milenarias, han hecho objetos cotidianos con diseño, ¿no? Lo que llamaríamos ahora diseño, bellísimos. Algunos tienen efectos en relación a nuestras espiritualidades, que son complejas y son muchas, sobre los cuerpos que resistimos a estos órdenes, incluso a los órdenes del Estado, a los órdenes de la imposición del género, a los órdenes del colorismo, del mestizaje. En mi caso personal, a mí siempre me gusta, porque es importante relatar, contar y nombrar, primero agradecer, ¿no? Porque no podríamos estar aquí sin alianzas, y además no podríamos estar aquí sin nuestras propias comunidades de sobrevivencia. Entonces, nuestros hermanas y hermanos de nuestras comunidades travestis, trans, no binarias, que nos permite que nos sostengamos aquí. Lograr llegar aquí nos implica continuamente, y ahí en este sentido sí podríamos decir que nuestra práctica artística también es continuamente una práctica espiritual, en el sentido de invocar la fuerza de nuestras comunidades para poder sostenernos en espacios que son expulsivos y al que al mismo tiempo legitiman toda una economía en el sentido profundo y complejo de la palabra, porque históricamente nuestros cuerpos son objetos de la economía. Personalmente, en mis ancestros hay, no están tan lejos, tatarabuelos que cruzaron en el Atlántico en barcos esclavistas, bisabuelo y abuelo indígena resistente, abuela indígena vendida a hombre blanco.
pero esto no es una historia de, como suelen decir las personas euroblancas, de victimismo, es una historia de resistencia continua al orden. Entonces, nuestras prácticas artísticas generalmente, aquí no estamos exponiendo ninguna, o sea, estamos siendo expuestos porque tiene cierta coherencia, ¿no? El sistema colonial del capital blanco, en todas sus formas, continúa. Entonces, evidentemente aquí el objeto económico seguimos siendo las mismas personas, ¿no? E incluso muchas de las personas de la audiencia seguramente también lo son. Nuestras prácticas, la mía en particular, es desgarradora en un punto porque implica, no pasé por academia, por academia blanca, pero fue muy difícil para mí apropiarme de justamente toda la práctica y la enseñanza de mi comunidad con el trabajo sobre el barro, con el trabajo sobre el grabado, con el trabajo sobre el tejido y con las diferentes formas de la escritura no occidental. Es un trabajo que pasa en las personas que hemos crecido en comunidades y en las personas descendientes que han crecido en espacios urbanos. No estamos fuera de la colonialidad y por lo tanto la pelea es desgarradora internamente. Y luego con Mac hacemos como procesos de desclasificación de documentos de los museos. Esta expo de la que habla, hemos revisado las colecciones de los museos de antropología del Estado español para sacar de los contextos de antropología y llevarlos al contexto del arte junto con otros artistas y compañeros también disidentes y también afroindígenas. Creo que por lo menos en España le llamamos como una exposición colectiva, porque no sé si en España ha sido expuesta va a ser expuesta tanta gente, tantas prácticas afroindígenas, disidentes, juntas. Generalmente la blanquitud de las paredes se pasa a la blanquitud de la gente que expone. También trabajamos con las comunidades de origen. Nuestro último trabajo que Juan, por eso son importantes las alianzas, apoyó y logramos entrar en la Biblioteca Nacional de Francia y tomar una serie de documentos robados de las comunidades tehuelche mapuche de la zona de Mac. No sé si quieres contarlo vos más a la historia. Esa fue una exposición que se llama ¿Qué hacen con nuestros huesos? Es una expedición de un francés con alianza del gobierno de Argentina, del Estado Nacional Argentino, que financió una expedición de un tal Henry Lavaud para ir a robar y saquear los territorios tehuelches y encontrar el supuesto eslabón perdido que unía entre los hombres y los animales. Y encontraron un cuerpo que les pareció que era el eslabón perdido, que en realidad es de una persona que su familia todavía le está reclamando, que es la familia Liempinchun Sacamata, y el hombre sigue expuesto en el Museo Quebranly de Antropología en Francia. Y aún la comunidad tehuelche le está pidiendo para restituir el cuerpo. El Estado francés dice que no, porque es patrimonio francés, el robo, digamos, del cuerpo. Y de eso hicimos un trabajo de exposición en Valls, en un pueblo remoto en Cataluña. Lía, ¿querés contar un poquito vos? ¿Qué te tomas el tiempo? Sí, bueno, pues
Yo ahorita que estaba escuchando a Duen y a Mac, que son hermanes con quienes he tejido afectos, más que prácticas, afectos, porque son familia, la verdad. Yo estaba pensando, pues qué irónico, ¿no? Que para llegar al corazón y a la semilla, una tenga que morder y morder y morder y morder y morder y morder para llegar al corazón y a la semilla. Estas son nuestras mordidas. No sé si ustedes vieron que nosotros mordimos esto, entonces no sé si a algún galerista de este lugar enorme le interesaría esta pieza, que aquí sería llamada pieza, ¿no? Porque son mordidas de resistencia, son mordidas de lucha. Aquí está la semilla, entonces si a algún galerista le interesa, pues que venga a decirnos cuánto nos puede dar, porque la verdad que nos hace mucha falta a nosotras el dinero. Entonces, me siento encerrada también, me sofocan los muros blancos, no sé si a alguien le pasa lo mismo. Y me hago preguntas, ¿no? Yo cuando venía entrando aquí, porque llegué antes, por supuesto en el desk, lo primero que sucedió fue que llegué y dije, bueno, vengo a dar una conferencia, y uno de los chicos que está ahí me dijo inmediatamente, ¿eres expositor? Y yo le dije, expositora. Entonces dije, claro, ¿no? Los cuerpos trans definitivamente pues aquí no tenemos ningún tipo de entrada, ¿no? Entonces después entré y venía caminando y veía como todo lo que acontecía a mi alrededor y me hacía preguntas como, pues qué pasa también en el afuera, ¿no? Cómo una muestra de arte como esta se hace en un país que está en guerra con sus mujeres. Qué cinismo, perdón, qué cinismo. Como en un país que está cercado por fronteras, donde las cuerpas racializadas, trans, negras, indígenas, no pueden cruzar si no dan su propia vida, se hace una muestra como esta. Qué cinismo. Como en México, que es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio a mujeres trans, se hace una muestra como esta. Qué cinismo. ¿Cómo es que a una persona se le llama por un pronombre que no ha elegido? Qué cinismo. El silencio también es necesario para remembrar a las nuestras. Y no es tiempo de sonreír, compañero. Esto no implica una sonrisa. Esto implicaría bajar la mirada. Pero aquí se sonríe ante la muerte. Y aquí se ríe ante nuestros cuerpos. ¿Qué respuestas nos da esta muestra al crimen organizado, donde nuestros cuerpos están siendo los protagonistas? Nosotras no necesitamos morder nada porque estamos mordidas y desde la mordida resistimos, la surcamos. No necesitamos morder el orden porque hemos masticado el desorden. Estamos digiriendo el orden, más bien se hubiera llamado esto, digerir el orden, porque nos ha costado mucho, nos ha costado lágrimas, nos ha costado golpes, nos ha costado abuso, y no nos victimizamos como se suele decir.
resistimos desde ahí porque el dolor es político. Aún el archivo del dolor que nos han quitado y que han expuesto, como en cuadros, como en galerías que están aquí, resistimos desde ahí. Y qué cinismo, vuelvo a decir. Y me encantaría el día de hoy poder pintar en este enorme muro que está aquí enfrente de mí blanco, qué cinismo, ¿no? Así con aerosol rosa, fosforescente, morado, como los vilés que me encantan, ¿no? Y podríamos seguir, ¿no? Y seguiremos siendo las mismas incómodas de siempre, lo siento. Y seguiremos siendo las mismas cansadas de siempre, también lo siento. Y seguiremos siendo las mismas exageradas de siempre, lo siento, pero esto se tiene que decir. Y más dándole yo la espalda a ciertas empresas que ejercen racismo, misoginia, transfobia y que no abren sus puertas. ¿Dónde están las mujeres trans aquí? ¿Dónde están las personas afro-racializadas? Entren al baño y van a tener una respuesta. Vayan a los restaurantes y van a tener una respuesta. Esperen a que se cierre esta muestra y van a tener una respuesta. Porque esto, el muro, la estructura, está montada por un cuerpo. Y el cuerpo que monta esta estructura es un cuerpo que existe y que resiste. Y que está invisible. El cuerpo que limpia es un cuerpo que existe y que resiste. El cuerpo que muerde es un cuerpo que existe y que resiste. Que hoy es una visible invisibilización. Por eso estamos aquí, hablando con nuestra voz, desde nuestras resistencias, desde nuestras heridas, compartiéndoles nuestra rabia, porque no podemos seguirnos negando a un estado de emergencia en el que nos encontramos y en el que yo sé que es incómodo, por eso se sonríe, por eso se ríe cuando una viene aquí a hablar de transfeminicidio, ¿no? Por eso yo decía, no se sonríe, no es tiempo de sonreír, es tiempo de bajar la mirada, ¿no? No se suben los ojos, ¿no? Compañero, así de, oh, yo me harto. No es tiempo. Y seguramente no es tiempo de muchas personas que están teniendo esta respuesta en este momento porque no lo encarnan y no lo viven. Solo lo miran. Como ahorita, que lo están viendo. ¿Cuántas personas de aquí han renunciado a su privilegio de observadoras y han venido aquí al escenario a sentarse con nosotras? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es más bien la pregunta que hay que hacerle a esta muestra más que la respuesta? Porque no queremos respuestas, queremos hacer preguntas. Todo el tiempo hacemos preguntas. Ante un estado de emergencia real que existe, que nos atraviesa, a una invisibilización que hacemos visible con nuestras voces, ¿no? El silencio también dice mucho.
es tiempo de que hablen ustedes. Así que abrimos, después de este silencio, el micrófono al público para comentarios, preguntas. Hola. Si alguien quiere comprar, tenemos aquí 2 piezas. Podemos hacer una subasta, un juego. ¿Quién da más? Lo necesitamos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la exposición de Piu en cuanto a la resignificación del lenguaje, ¿no? Porque tú estabas mencionando que pues la academia te ha dado un nombre, ¿no? Pero es un nombre que pues no lo sientes tuyo. Entonces, en la resignificación de este lenguaje, tú, mediante tu voz, pues tú te nombras, ¿no? Y pues, no sé, se me viene a la mente, pues es algo de crear cosas nuevas que estén dentro o no del sistema. Es crearte a ti mismo, ¿no? O sea, como tú te sientas. Bueno, no la lengua que hablé y que no se habla, o sea, el español es una imposición, ¿no? El sistema de género es una imposición colonial también. De la academia, pues, la idea de trans, ¿no? Yo no creo, no estoy creando, estoy reivindicando mi lengua, mi nombre, mi historia, mis prácticas artísticas. Y no, cuando yo digo mi es un mi individual, es un mi colectivo, es un mi binario, y es un mi de sobreviviente que me resuelve también es un mi resistente a la práctica del mestizaje que ha decolorado en algunos cuerpos el color, pero que no es una creación queer. Hola. Bueno. Hola. Nada más quería agradecer mucho el panel. A mí se me hacía muy curioso el tema cuando estábamos leyendo justo las pláticas que iba a haber, porque no podía comprender de cierta forma este tema dentro de este contexto, como bien decía, ¿no? Zona Maco en general está dirigida a cierto público, todos sabemos cuál es, y es un público que está pues de muchas formas hasta arriba como de cierta estructura, y por lo mismo me costaba mucho asimilar como de qué forma se iba a hablar de este tema sin causar como una crítica. Entonces fue una sorpresa muy grata ver que este panel se abría también justo hacia la crítica y justo como hasta comprender desde dónde estamos y desde dónde hablamos, ¿no? Incluso cosas como que no haya un traductor, ¿no? Nos habla un poco dónde estamos hablando y a quién le estamos hablando, ¿no? Yo entiendo que obviamente no es culpa del historiador y que es más bien una cuestión como justo de organización, ¿no? En fin, era más como para agradecer a las personas que están exponiendo y por hablar de temas que hasta la fecha son pertinentes y que importan, sobre todo en un mundo de arte donde, como bien dicen, ¿dónde están las personas, no? ¿Dónde estamos, pues, las personas queer? Gracias.
Bueno, le agradezco mucho el que estén aquí. Me siento realmente bastante representada con todos ustedes. Y me siento también bastante identificado porque mi experiencia a nivel de poder comprender lo que era la identidad de género viene de Argentina. Yo soy un artista que estoy exponiendo en República Dominicana y sí creo que realmente a veces nos podemos, ¿cómo decir la palabra?, engañar al sistema y poder introducirnos aquí. Mi práctica de género queer no viene de la parte blanca que ustedes se manifestaron, sino de la parte argentina. Yo aprendí sobre lo que es diversidad con Marlene Guayar, leyendo Erteje, con Susie Choc, escuchando sus poesías, y esa es mi pandilla. Lisa Kenner con su casita Brando allá, y realmente no vengo, aunque después Jodie Butler y todo lo demás, pero realmente fue una experiencia sudaca, ¿sabe? Y entiendo que realmente hay muchas otras posibilidades de cómo uno puede poder comenzar a hacer su construcción, y creo como que realmente era prudente y necesario el que ustedes estuvieran aquí. Así que muchas gracias. Y ese silencio que tú manifestaste realmente se hizo y es válido, porque lo que dice es así, es en nuestra realidad. Es lindo que... Hola. Es lindo que invoqué a Susi y a Marlene, porque nosotros también, antes de venir, preparándonos, Marlene, para quienes no conocen, Marlene Guayar y Susie Choc son dos artistas travestis argentinas. Una es poeta y cantante que reivindica su derecho a ser un monstruo, que es Susie, y Marlene hace teoría travesti, que es algo que también me gustaría a propósito mencionar, que además de artistas hacemos teoría, no teoría en los marcos académicos, pero estamos produciendo conocimiento todo el rato. Luego la Universidad Expolia, luego la Academia o las instituciones artísticas lo toman, pero la práctica activista, la práctica de pensamiento continuo es hacer teoría. Y esto nos enseña Marlene. Y antes de venir yo le dije a Gwen, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, estrategia travesti. Pensemos bien en outfit, ¿qué nos vamos a poner? Y Marlene, o sea, Marlene y Susi nos han enseñado mucho de sobrevivir. Así que siempre vamos a estar agradecidos. Yo iba a decir que cómo es posible que no sirva este micrófono. Yo esperaba algo así más pro. ¿Cómo que no sirve? ¿Qué ¿por qué me bloquea la voz? Ya lo caché que me está bloqueando la voz de esta persona en una Mac o así. O me está invitando a que hable así con mi propia voz. Que nada me diga mi propia voz. Y que se escuche así. Que si no puede servir a ella. Que si no se escucha, ¿y está? Sin micro, ya estuvo. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quieres micro o no? Sí. Hola. Bueno, yo quería agradecerles mucho este espacio, que la verdad es que sí es como muy abrumador ver tantas piezas sobre paredes blancas y bastante pretensión, que bien sabemos todos, el arte está inmerso en eso, ¿no? La burbuja del arte. Y la verdad sí me dio muchísimo gusto que por azar del destino dije, me aburrí de todo esto, vamos a las conferencias a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y se me hace muy grato encontrarme con la voz del artista, ¿no? Porque más allá de lo que se ve en una pieza objetual, es la persona, es el ser que está pensando detrás de ello que se nos presenta. Pareciera que los números o las dimensiones es lo que se tiene que apreciar y realmente no es así. Realmente es
qué es lo que como tal en esencia se nos quiere mostrar, más allá de que si es bonito, es feo, si obedece una estética. Y de pronto así este clic en el que nos muestras el silencio, nos hablan sobre algo que nos saca completamente de esto que pareciera que nos encierra, logramos alzar la voz y muy chido por eso. Gracias. No, yo solo quiero decir que me acordé de una frase de Loana Berkin que dice, ella hablaba sobre la educación y decía, si una travesti entra a la educación pública, accede a la educación pública, cambia la vida de esa travesti. Y si entran 1000, cambia la sociedad completa. Y como si lo ampliaran, o sea, ampliáramos porque género y racialización en Abya Yala y en África son lo mismo, como que ampliaría que si 1000, 100.000 personas afroindígenas de pieles oscuras, de pieles claras, de pieles no euroblancas, si 100.000 pieles oscuras o pieles rojas como nos han llamado, 100.000 pieles oscuras, travestis, trans, no binarias, o Guayu, Quimbaya, Huaico, y todo la pluralidad de nombres que tenemos para nuestros cuerpos, pudiéramos, accedieran a los espacios de transformación política de las estéticas públicas, sí estaríamos transformando, ¿no? No solo la sociedad, sino nosotros mismos. Bueno, creo que tenemos que terminar. ¿Quieren decir algo más? No, yo no tengo nada para decir. Tampoco. Que muerdan el orden. ¿Quieren decir algo más? ¿Quieren decir algo más? Compren la manzana, compren la semilla. Hablen con el coleccionista amigo, que venga por nuestra manzana, por nuestra semilla. Podemos comer muchas manzanas. Por favor. Gracias.